Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de lunes, bienvenidos a nuestra cita con la actualidad, 1 hora y media por delante en directo aquí en PTV Málaga para debatir de distintos temas, todos de actualidad, pero antes me van a permitir que les haga una pregunta o una sugerencia. Seguro que quieren pagar lo menos posible, pero eso sí, tener lo mejor. Pues no busquen más porque la oferta que le vamos a contar es incomparable y es que PTV le ofrece fibra, 1 giga y Zappy televisión por solo 19,95 € al mes y sobre todo sin permanencia. Corre, llama al 1650, entra en la página web o acércate a su stand más cercano. No dejes pasar este ofertón. Hecho esta interesante recomendación, no les hago perder más tiempo, que lo que les acabo de contar desde luego merece la pena porque se trata de una oferta muy interesante. Saludo ya a nuestros colaboradores. Mar González, bienvenida a Málaga TV, muy buenas tardes. Buenas tardes y como siempre un placer estar aquí contigo. Un placer el nuestro, al igual que recibir también en otro programa más a José Enrique Lara. Bienvenido José Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes y es un placer estar aquí. Y nos acompaña también y encantado de contar con la presencia de Jesús Pérez Lanza. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y un saludo para todos. Pues con todos ellos vamos a hablar de los temas de actualidad y vamos a empezar pues por uno importante porque como aquel que dice ya está a la vuelta de la esquina. Se trata de que las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que cumplir con la Ley de Cambio Climático a principios del próximo año de 2023. ¿Esto qué quiere decir? Pues que conlleva una serie de obligaciones como por ejemplo, digamos, la más conocida o la más importante es contar con una zona de bajas emisiones, una zona en la que se restrinja el tráfico a determinados vehículos pues para reducir, entre otras cosas, la emisión de gases de efecto invernadero y, en definitiva, pues hacer una ciudad más habitable y, sobre todo, menos contaminante. Quiero hablar con vosotros, valorar si consideráis que estamos en la senda, si realmente creéis que vamos a cumplir con esta zona de bajas emisiones o no, y qué os parece, bueno, por ejemplo, la propuesta que el Ayuntamiento propone, que es restringir el tráfico en algunas calles del centro histórico, la Alameda, el Paseo Marítimo, calle Carretería, el Paseo de los Curas, todo ese eje. Mar, vamos a empezar por ti, me gustaría, pues bueno, una valoración de esta zona de bajas emisiones, ¿qué te parece? Bueno, esto es por la aplicación de la Ley de Cambio Climático, pero hay que recordar a la ciudadanía malagueña que aquí hay un plan del Ayuntamiento, el Plan Alicia, hecho por el OMAU, que nada se ha hecho en esta línea todo este tiempo. Entendemos que por los costes posibles electorales que pueda tener esto para el alcalde de Málaga. Es verdad que en cuanto a Alicia sí que se ha licitado un contrato, pero todo lo que conlleva la Ley de Cambio Climático y el Plan Alicia requiere de unas inversiones previas y de una campaña comunicativa a la ciudadanía previa, que nada se está haciendo en esa línea. A mí me preocupa muchas veces que el único interés de este ayuntamiento sea quitar tráfico, pero solamente por el tema de poner terrazas, que me parecería maravilloso, pero hay que ser muchísimo más ambicioso porque la contaminación no solamente afecta al centro histórico, que son más o menos las zonas afectadas en esa zona de bajas emisiones, sino que hay muchísimos barrios que tienen unos niveles de contaminación muy altos en los que lo que vemos es más carriles para coches y quitando incluso carriles bici, que me recuerda un poco al orgullo, ¿no?, que sentían Begoña, Villacís y Almeida haciendo una foto a la retirada de un volardo en una calle peatonal. Sin embargo, tengo que decir, y ya por último, que nos congratulamos si el ayuntamiento realmente se cree esto y si va a aplicarla, pues estaremos de su parte. José Enrique. Bueno, yo creo que es una medida que el ayuntamiento se ve obligado a hacer, que es la zona de bajas emisiones, donde evidentemente va a cortar el tráfico en determinadas calles, como tú bien has dicho, pero que tampoco está dando, puede ser un motivo electoral, pero tampoco está dando soluciones. Es decir, nos están hablando de las calles que van a cortar, están diciendo que nos va a costar a los contribuyentes 2.700.000 euros, porque son 5, pero de esos 5 una parte viene de los fondos europeos. Y tampoco está claro, es decir, ya se ha adjudicado quién va a hacer el proyecto, va tarde, porque tiene que estar finalizado para finales de año del próximo, con lo cual va tarde, pero tampoco ha aclarado qué va a pasar con los residentes, con los vehículos de los residentes,
si los vehículos históricos pueden entrar, si las motocicletas pueden entrar, si los vehículos de alquiler pueden entrar. Te están diciendo que en determinados momentos se pueden invitar a entrar a familiares o amigos, pero en determinados momentos y en determinadas horas y en determinados conceptos. Es decir, no lo tienen todavía claro. Yo creo que puede ser una medida también, como bien dice Mar, cara a las próximas elecciones. Dicho esto, si conseguimos quitar contaminación, bendito sea, pero, oiga, te van a quitar Paseo Oscura, te quitan determinadas calles. ¿Cómo se atraviesa Málaga? ¿Cómo van a subsanar eso? ¿Cómo van a subsanar el problema? Por ejemplo, el autobús que va a Churriana, una media de 3/4 de hora. En coche son 20 minutos como mucho. ¿Cómo van a subsanar al señor que tiene que moverse en coche porque su trabajo es visitador? ¿O cómo van a subsanar el tema de que no llegues con facilidad con el coche a los negocios del centro? Al final te van a obligar a irte a los centros comerciales que están en la afuera. Si no eres cómodo para entrar al centro, no ya por falta de aparcamiento, que esa es otra, sino porque no vas a poder llegar con el coche. Mira, me quedo en el extrarradio que tengo los centros comerciales y allí hago la labor. ¿Qué pasa con el centro comercial? ¿Volvemos a pensar solamente en los barcos de los extranjeros? Jesús, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo veo la medida, habrá que irla cumpliendo, pero me parece que la ciudadanía no estamos, yo me incluyo, preparados por los cambios radicales. Es decir, yo tengo un vehículo del 2003, a mí me van a obligar a cambiar de coche, es diésel, no está etiquetado, tengo un aparcamiento en el centro, pero resulta que tengo que prescindir de él, cruzar desde donde yo vivo, Pedregalejo, El Palo, ¿no? Cruzar hasta Teatinos, por ejemplo, pues tendría que coger un autobús, pues no podría pasar por la Alameda. Claro. Y entonces, bueno, pues si no queda más remedio, pues habrá que irlo cumpliendo. Pero me parece que hay que, a la ciudadanía hay que explicarle, están al servicio las leyes de la ciudadanía, y no al revés. Entonces no se puede llevar azuzadamente, sino de una forma racional, sensata, y efectivamente yo estoy dispuesto a coger, afortunadamente tenemos varias líneas que me llevan al Palo, ¿no? Digamos, hay 4, y puedo ir en autobús, con una frecuencia muy aceptable también, ¿no? Pero bueno, lo que se está encaminado es una guerra contra los vehículos, contra los coches, ¿no? Y bueno, pues habrá que aceptarla, pero me parece que no precipitadamente, sino que seamos todos los que participemos en el bien común y en los buenos fines que pueda haber. No puede ser que un funcionario o unos determinados funcionarios establezcan un plan y esto haya que cumplirlo inmediatamente. ¿No? Usted habrá con todo el mundo. El otro día un taxista le expliqué este tema y me dijo, bueno, tranquilo, espere usted que esto no va a obligar a todo el mundo a cambiar de vehículo y a hacer un desembolso pues importante como es comprarse un coche, ¿no? O en renting o como sea. Mar quería añadir algo y después José Enrique también. Adelante, Mar. Sí, la verdad que es que lo último me ha dado el pie a lo que quería comentar, ¿no? La guerra contra el coche. No estamos en contra de los coches, estamos por el derecho a la movilidad. Y entonces, ¿cuál es la alternativa a los coches? El tranvía. Y esto no es ninguna irrealidad ni ninguna ensoñación que tenemos los ecologistas. La forma, por ejemplo, para conectarnos con el litoral es el plan litoral que está promoviendo el ayuntamiento, que es un error brutal. Todo ese dinero debería invertirse en un tranvía por superficie, retirando tantos carriles de coches para que, además, la movilidad sea un derecho no del que se pueda pagar un coche eléctrico, sino de toda la ciudadanía. Sobre todo también porque se gana calidad de vida, ¿no? Porque mientras tú estás conduciendo, puedes tener accidentes, te cuesta el seguro. Sin embargo, en un tranvía tú estás usando ese tiempo de calidad, sin poner en riesgo tu salud. Como también tendríamos que añadir una cosita, y es que los negocios del centro ya no tienen compradores malagueños. Es decir, ¿quién se va al centro a consumir? Los malagueños no. Entonces, ahí entramos ya en otra discusión en cuanto a si los malagueños siquiera queremos ir al centro, a este centro que no reconocemos. José Enrique. No, yo me gustaría decirle a Jesús que están no en contra de los coches, sino con determinados coches.
con determinados coches. Ahora, Los no que están... están etiquetados que puedan, claro. No, ahora sí o sí tiene que ser el coche eléctrico. Eso no es verdad. Bueno, en mi punto de vista, por lo menos respeta mi punto de vista. No, lo que pasa es que Pero si ya me hay un das técnica... ejemplo, perdone, es que ya hay un ejemplo de las zonas de bajas emisiones, que es Madrid Central, donde los coches de los residentes, y tú si tienes un parking eres propietario de una propiedad privada y tienen que dejarte pasar. Solamente limitan a aquellos que no son residentes. Por cierto, si permiten las visitas, dejando el coche en un aparcamiento privado o un parking público, es decir, que esto se vea como una guerra contra los coches, no. Tendremos que verlo en positivo. Estamos haciendo una lucha para la salud de todas. ¿Puedo hablar? Sí, claro, continúa, José Enrique. Sí. He saltado por otro tema que yo no iba. Yo, lo del coche eléctrico, me refiero que un coche eléctrico, la construcción de un coche contamina más que muchos coches de los que están circulando actualmente. La construcción de un coche es más contaminante que la conducción de los coches no antiguos, pero sí recientes. Y que los coches eléctricos que nos están imponiendo, yo solamente pregunto qué va a pasar cuando las baterías. Eso sí que contamina. Esas baterías contaminan mucho. Entonces, veremos, a ver, es lo único que quería decir. Yo no me iba por otro lado. A mí me ha recordado el tema de los tranvías. Yo, pues debido a mi edad, me he montado muchas veces en el tranvía cuando era pequeño. He estado el tranvía y la jardinera. Entonces íbamos a la playa y tal, íbamos al Valle del Carmen, ¿no? El tranvía y en la jardinera. Y funcionaba, incluso calle La Victoria, había un tranvía que subía a calle La Victoria. Pasa lo mismo que con el tren litoral. Se están descubriendo cosas que a principios del siglo XX, en 1904, ya se hizo lo que era la famosa cochinita, con una desviación desde el aeropuerto que iba a Coín y a Laurín, o sea, un tren. Y esto se construyó, vamos, desde Fuengirola, que funciona estupendamente, pero que llegaba hasta Vélez, Málaga, y luego subía hasta Vélez de Benaudalla, con un tren cremallera, y funcionaba. Y yo digo, yo debido a mi edad sí me he montado muchísimas veces, porque íbamos a comer tortas de aceite a Torremolinos, y nos montamos en la cochinita, ¿no? Como yo, muchísimos malagueños. Entonces se están descubriendo cosas que realmente estaban descubiertas. Está claro que la movilidad es un problema, que estamos atosigados de vehículos por todos lados, ¿no? Y que, bueno, pues, se va eliminando, pero como dije antes, tiene que ser poco a poco y con la buena voluntad también de los ciudadanos. Es decir, efectivamente, yo sé que tendré que cambiar de vehículo, ¿no? Si quiero conducir por Málaga con un coche, pues tendré más, si no el año que viene, dentro de 2 o 3 años, comprarme otro coche, porque el mío ya no es aceptable a las medidas de CO2. Y como yo, muchísima gente, si esto a mí me va a suponer un esfuerzo, me va a suponer, quiera que no, un dinero que tengo que soltar ahí, salvo que lo haga por renting o lo haga de otra manera, ¿no? Que también hay fórmulas ahora para decir, bueno, no sea usted propietario, porque si es propietario tiene que pagar el impuesto, tiene que pagar la ITV, tiene que pagar seguro. No, yo no soy propietario, esto yo lo voy a pagar todos los meses, un dinero, y usted me soluciona este tema. No sé qué os parece esa idea. ¿Algo más que añadir, José Enrique, Omar, o avanzamos y hablamos de otro asunto? Avanza. Venga, hablamos de una concentración de médicos de atención primaria que tuvo lugar pues la pasada semana. Es cierto que estamos acostumbrados a escuchar reivindicaciones, manifestaciones y concentraciones respecto a la sanidad, pero en esta ocasión se concentraron los propios médicos. No fue una concentración de usuarios pidiendo, pues por ejemplo, más recursos para la sanidad, sino que fueron los propios médicos, en este caso de atención primaria, los que se concentraron. Además, fue una concentración a nivel regional que tuvo lugar aquí en Málaga, a las puertas de la Delegación de Salud. Piden más medios porque dice que se sienten saturados y sobrecargados. Esto, por supuesto, pues aseguran que repercute pues muchísimo en la atención, en la calidad que le dan al paciente. El ejemplo, por ejemplo, es que tienen que ver 35 pacientes al día cuando su ratio pues estaría, en función de la hora, pues estaría en muchísimo menos. La cuestión, se sienten saturados, se sienten sobrecargados y también pues acusan al Servicio Andaluz de Salud, a la Consejería de Salud, pues de no respetar sus derechos laborales, por ejemplo, pues no cubriendo bajas o no cubriendo vacaciones. ¿Qué os parece en este caso la concentración de estos profesionales de atención primaria, la más cercana a todos nosotros y por la que todos pues
pues tenemos que pasar. José Enrique, adelante. Bueno, yo creo que no es un problema ahora, es un problema que ya arrastramos de la época del PSOE. Ya el PSOE derivaba pacientes a la sanidad privada, es decir, que ahora tampoco nos extrañemos, y desde la época del PSOE no olvidemos que existe un incentivo para no derivar a los especialistas, es decir, eso ya, y el PP ha continuado con esa medida. Dicho esto, pues yo pienso que la sanidad no funciona y que el Ejecutivo del PP y anteriormente el PSOE no han sido capaces de darle una solución definitiva. Es decir, tenemos unos médicos reconocidos y unos ATS reconocidos en toda Europa y tienen que emigrar. Y traemos médicos que en principio parece que no tienen la misma preparación que los que emigran nuestros. No existe, por lo tanto, personal suficiente. Yo entiendo que además la sanidad, ya no solamente hablamos de primaria, de atención primaria, es que es diferente en todas las regiones españolas, ¿no? En las coberturas, en no cobertura. Ya en el 2019, si yo no recuerdo mal, Vox presentó una iniciativa porque ya decía que advertía del desequilibrio, es decir, de que se estaban dando ya jubilaciones y no se estaban cubriendo. Ahora Moreno Bonilla ha vuelto, la ha retomado, pero sin buscar el incremento en el número de graduados ni matriculados en la facultad, que es totalmente necesario. Es decir, si queremos tener una primaria o una medicina en general en condiciones, tenemos que aumentar el número de plazas en las facultades para que salgan mayores médicos. Tenemos que tener unos sueldos dignos para los médicos y además incrementar y adaptar para que esos mismos médicos puedan dar clases en la facultad. Asimismo, terminar las facultades que están en periodo, como es la de Jaén, que creo que ahora se va a dar de arte. Es decir, faltan médicos, lo que tenemos que buscar es soluciones y no usarlo como se está intentando usar por parte de algunos segmentos políticamente. Mire usted, no funciona, pero no ha funcionado ahora ni antes tampoco. No le echemos ahora toda la culpa al PP. ¿Qué culpa tiene? Yo no le voy a quitar la culpa que tiene el PP, pero tampoco es el culpable total, ya lo venimos arrastrando. Yo cuando veo a Dani Pérez decirlo, oye, que tú eras el consejero en este tema y no hiciste nada. El delegado de salud en Málaga. El delegado de salud y no hiciste nada. Otra cosa que faltan son los médicos o profesionales sanitarios en los colegios. De eso nunca hablan, ¿no? Con alumnos que requieran una atención temprana o que estén presentes porque tengan unas enfermedades muy especiales durante el horario lectivo, ¿no? Tampoco lo están cubriendo, es decir, yo creo que están haciendo parches y que no van a darle solución, que es un problema gordo, muy gordo, pero lo peor de todo es que no están buscando soluciones, están buscando parches. Jesús. Bueno, yo diciendo lo de mi compañero, yo no veo tan mal la sanidad, ¿no? Tiene sus deficiencias, pero la sanidad pública en España la veo aceptable y muy eficaz, comparado con otros países, por supuesto, ¿no? Y concretamente en lo que es Andalucía y lo que es Málaga, yo no lo veo que la sanidad tiene bastantes deficiencias, pero si te vas a la sanidad privada resulta que son las mismas deficiencias. No es que ya sea falta de médicos, sino que realmente tienen una carga de trabajo muy importante. Y además, médicos y enfermeros, ¿no? No es que falte personal, sino que tienen una supercarga porque con cualquier cuestión vamos también a urgencias o vamos al centro de salud, por ejemplo, para que te pongan al día las recetas en tu cartilla, ¿no? Es decir, que tomas tanto, y vamos para el médico y tal, que también hay citas por teléfono. Yo creo que hemos pasado una época de pandemia, una época muy complicada. Los médicos de atención primaria, médicos y enfermeras de atención primaria, en la línea de vanguardia, han tenido que soportar unos ataques, unas aglomeraciones de personas brutales, en unas circunstancias muy complicadas, sufriendo bastante, y sin embargo se ha respondido. Yo creo que la sanidad pública ha respondido y muy bien. Otra cosa es que estén ínfimamente pagados, porque los médicos, curiosamente, no se organizan lo suficiente como para decir, oye,
vamos a que nos doblen el sueldo, porque si no nos vamos a Irlanda, o nos vamos a Francia, o nos vamos a Inglaterra, donde efectivamente se reconoce a un médico bien preparado, como están los médicos españoles, y se le paga en condiciones. No están suficientemente pagados. Pero vamos, yo en términos generales no veo que la sanidad sea un desastre, ni que la sanidad sea un problema. Y yo estoy esperando que me llame el especialista desde hace ya más de 6 meses y no me llaman, ¿no? pero bueno. Y va bien. No, pero son problemas que... Casos aislados. Lo que voy a hacer es, si te voy a urgencia, entonces sí, te tienen que atender. Hay unas disfunciones y está mal estructurado. Eso sí, lo digo sencillamente, pero en términos generales no veo la sanidad pública mal. Mar, Bueno, pues voy a estarás muy disentir de acuerdo. a grandes rasgos con mis compañeros. Yo lo que sé es que, por ejemplo, mi niño lleva varios días con fiebre y ayer solicité cita y me decían que no se podía solicitar cita. Hoy me han mandado por un mensaje de texto una cita para el día 19. Espero que para ese momento ya no necesite esa cita, pero el día 19 de diciembre. Y estas cosas podemos decir y seguir tirando del argumento fácil de que esto pasaba con el PSOE. Durante los gobiernos del PSOE nuestra sanidad estaba en las mejores de España y ahora está en la cola. Y eso ha pasado con el gobierno del Partido Popular. Y no voy a decir yo ni voy a encumbrar la gestión del Partido Socialista como perfecta. Por supuesto que no. Yo creo que también tenemos que hablar de la manifestación de Madrid, que fue todo un éxito de convocatoria y ha sido histórica y ha servido de revulsivo para el resto del Estado para hacer convocatorias. Quiero informar de que están amenazando los médicos en cuanto a si no se les escucha sus demandas en una concentración el 16 de diciembre y otra el 12 de enero y una huelga el 27 de enero si no se les escucha. Lo único que están pidiendo es calidad. De hecho, yo creo que lo del sueldo no está siendo una de las reivindicaciones principales, para nada, y eso me parece un poco demagógico. Y también me parece, bueno, no sé si llamar xenófobo, pero decir que los médicos que están en nuestra sanidad pública, por no ser españoles, no dan un servicio de calidad o no están bien titulados, me parece un poco fuerte. Entonces, no hace falta más médicos, lo que necesitamos es poder darle a los médicos que hay aquí y a los que vengan también, ¿por qué no? Es una función pública, tiene que estar abierta a cualquier persona, pero darle oportunidad para que se queden. Yo tengo una persona cercanísima que ha recibido hasta un premio en el Colegio de Médicos por su MIR, por su investigación, y ahora se queda en el paro. Y que digamos que es que hace falta más médicos, hombre, por supuesto, tiene que haber universidades y facultades especializadas en todas las provincias andaluzas, pero es que decir que se van o que faltan, es que no es cierto. La cuestión es que se van porque no están recibiendo un servicio de calidad, los están estresando. Ellos lo que dicen es máximo 35 por turno y los demás que se pasen al turno de tarde los pacientes para dar un buen servicio. A mí sí me parece catastrófico lo que está pasando porque se ha aprovechado un contexto de pandemia para hacer los recortes liberales o neoliberales, me atrevería a decir, que el PP de otra forma hubiese costado mucho que los implantara, porque aquí estamos acostumbrados a una muy buena sanidad y así queremos que siga siendo. ¿Algo más, José Enrique? Sí, Jesús. yo no he dicho que sean de peor calidad los que vengan de fuera. Yo no he dicho eso. Y faltan médicos, lo acaba de decir. Si ven a 35, están diciendo dividir, que haya más médicos para poder atender. Y que en la época del PSOE era la mejor. Yo tengo aquí algunos datos. Europa Press, 29 de septiembre del 2015. Málaga pierde 370 camas hospitalarias públicas en 3 años, similar a un hospital comarcal, según Comisiones Obreras. La sanidad pública de Málaga pierde 800 empleos y 929 camas con los recortes, un informe de Comisiones Obreras. Es decir, yo los datos que he dado de que no funcionaban con el PSOE están hechos mismos, las Comisiones Obreras reconociendo que faltaban, con lo cual falla el PP y falla el PSOE. Jesús. Yo una de las cosas que quiero decir es que a mí no me gusta utilizar el tema de la sanidad como un ariete político, y en Madrid se está utilizando de una forma desvergonzada. O sea, eso de decir que vamos a hacer una huelga a ver si llegamos a la autonómica y así ya, y las locales de mayo,
porque hay un problema muy grande con las políticas, la cantinela, políticas neoliberales. ¿Pero qué estás hablando de políticas neoliberales? Existe sanidad privada y los primeros que están con la sanidad privada son los funcionarios. O sea, los funcionarios públicos son los primeros que están en la sanidad privada. Que políticas neoliberales, esto arranca desde hace siglos en España. Hay hospitales privados, clínicas privadas, médicos privados y hospitales públicos. Ahora, hacer una huelga política, como es la que se ha hecho en Madrid, donde se ha visto además unos audios donde dice, no, tenemos que seguir hasta tal, porque fulanito dice que vamos a hacer una huelga todos los jueves. O sea, es una huelga absolutamente politizada y a mí me parece que esto es impresentable. Con eso habría que acabar. Y me parece que una persona como Mónica García, que es de Más Madrid, me parece una persona sensata, que es médico también, no debe entrar en estos juegos. Me parece que es reprochable totalmente que entre en el juego de decir, vamos a tener una huelga aquí, porque es una huelga política. No, Madrid es un desastre. ¿Madrid qué va a ser un desastre? Lo vimos en las últimas elecciones autonómicas. ¿Quién sacó más votos? El PP que toda la izquierda junta. Hombre, luego la gente no es tonta, la gente sabe lo que está ocurriendo en Madrid y lo que está ocurriendo en todos lados. Y esa huelga política a mí me parece que es impresentable, totalmente reprochable. Y a Mónica García directamente me dirijo, debería de rectificar. ¿Puedo hacerte una pregunta? Hombre, naturalmente. Vale. Siempre que sea sensata. Sí, por supuesto. ¿Quiénes gestionan los servicios públicos? Los servicios públicos los gestionan las administraciones públicas. Las administraciones públicas que son gestionadas a su vez por... ¿Quién decide los presupuestos? No, Las administraciones públicas... decir que eso no es político, por supuesto que es político. O sea, como tú dotes o no dotes un servicio público, eso es una decisión política. Es que decir lo contrario hace trampa al solitario. ¿Tú me has hecho una pregunta o estás haciendo un discurso? No, te estoy preguntando. Me estás preguntando quién, naturalmente, son las administraciones públicas. Y hay una orientación que no es la fundamental, la de los políticos, pero no es la fundamental. Los presupuestos donde se vota. Déjame terminar. No es fundamental lo de los políticos, porque si los políticos van en contra de la población, se les da una patada en el culo. Y a tomar viento los políticos. O sea, no es lo fundamental los políticos. No lo es. Ahora, una cosa es a la administración de la sanidad y otra cosa es decir, vamos a hacer una huelga a ver si podemos que explote el tema de la sanidad en Madrid. Eso no me parece de recibo. Está habiendo problemas. Estoy en mi libertad de decirlo, ¿no? Hombre, sí, no, sí, bajo la libertad se puede decir claro cualquier cosa, está decir. Claro. Eso es el problema también, que nos está escuchando gente y se le están diciendo algunas barbaridades. Pero la cuestión es que esto sí que es político. Cuando tú financias un servicio público es una decisión política. Y cuando me estás hablando de lo privado, por supuesto que el PSOE hizo derivaciones a la privada, pero es que eso no te lo voy a negar. La cuestión es que es una decisión política. Si tú infradotas la sanidad pública, estás incentivando que se vaya gente a la privada. Y eso es así. Pero ¿quién está infradotando la sanidad pública? Es que eso es mentira. Y entonces, claro, es un soniquete que dice, lo público es de la izquierda, está estupendo, lo privado de la derecha ya está muy mal. Eso es mentira. Eso es mentira. Siempre se ha defendido lo público desde cualquier partido político en España. Y eso es así. Pues o sea, ojalá, que ese soniquete, ojalá fuera y sea así, de verdad. No, pero yo tengo que decirlo claramente, estoy harto. Estos son políticas neoliberales, toma ya. Esto se lo saca de la manga y ya toma bien. Y además, por cierto, nunca se me ocurriría culpabilizar a la persona que puede o el funcionario que decide estar en la sanidad privada. Porque entiendo que al final es una ley de la jungla, ¿no? Sálvese quien tenga. Y el que necesite de unos servicios sanitarios y pueda pagárselo, pues los tendrá que contratar. La cuestión es la desigualdad que estamos creando de base. Y es que al final, ¿quién tiene derecho a una asistencia médica? El que pueda pagarlo. Y por cierto, las cosas que has denunciado, podemos hablar de los 8.000 despidos de sanitarios, de que se contrataron durante la pandemia y que después se les ha despedido. Podemos hablar también del cierre de la maternidad del hospital clínico, porque solamente estamos hablando de lo que pasó antes, que por supuesto que pasó, lo denuncio y apoyo a Comisiones Obreras en esas denuncias que hizo al Partido Socialista. Pero es que después ya esto ha sido descarado y estamos asistiendo a una catástrofe porque los servicios públicos dañados son muy difíciles de recuperar, muy difíciles. Tienes la facultad de poner en la boca palabras que yo no he dicho. Tienes esa facultad. Bueno, yo puedo poner lo que sea, pero puedo terminar de hablar. Yo no interrumpo. Te ruego que no me interrumpas, porque es que además continuamente interrumpes. Tú has dicho que el PSOE
funcionaba la sanidad. Y yo te he dicho que no funcionaba. Lo mismo he dicho que con el PP tampoco funciona correctamente. He dado datos porque tú has dicho que en la época del PSOE funcionaba magníficamente. No he dicho y eso. si no, tiramos un poquito de hemeroteca que acabamos de supuesto. decirlo y verás que has dicho eso. Por supuesto que no. Pero bueno, da igual, aquí está la Entonces, gente viéndonos para Lo que estoy juzgar. diciendo es que ni con el PSOE funcionaba en condiciones, que ya se estaba incentivando a los médicos para que no los llevaran a los especialistas, mal hecho, muy mal hecho, y el PP continúa con esa misma tónica, también muy mal hecho. Yo no estoy ni diciendo ni que el PP lo hizo bien, ni que el PSOE lo hizo bien, estoy diciendo que ninguno de los dos lo está haciendo en condiciones. Y además estoy de acuerdo con él que tampoco está la sanidad tan mal, tampoco está tan mal. Lo único que pasa que es que aquí todo es a base de vamos a intentar atacar, hay que dar, yo creo que hay que ser un poquito más serio, dar datos, entre otras cosas, tanto estos que las defienden, todos van a la privada. Eso es, Todos. Ayer- No conozco a ninguno que vaya a la pública, todos entran en Rubén, en no sé dónde. Qué demagogia. Eso no es demagogia. Ayer- Eso no es Qué demagogia. demagogia. Esos son datos. Ayer vi un programa. Sí, tenéis un estudio hecho. Bardem, no, el Bardem. director, no el actor, pero el director decía, bueno. No, el hijo lo dio en una. No, lo dijo. En Mira, Estados estas Unidos, en Houston, conversaciones de cuñados, tal, de bar. Pero en el hombre la dice- mejor el clínica hombre del dijo, mundo. bueno, es un Igual le defensor. interesa a alguien, Es pero a un mí no. defensor de la sanidad pública. Pero bueno, y yo también. Yo también soy un defensor de la sanidad pública y de la educación pública, naturalmente. Esto lo hemos hecho en España desde la Constitución del 12. Y además, curiosamente fue con Napoleón cuando los hospitales que lo llevaban las congregaciones religiosas y se fundó el Hospital Civil. Curiosamente, hace 200 años. Pero en fin, yo voy a favor de la sanidad pública. Pero este hombre decía, bueno, ¿qué tiene de malo que yo vaya a una sanidad privada? Yo defiendo lo público y si me puedo pagar la sanidad privada, pues voy también a la sanidad privada. Pues fíjate qué curioso. Los mismos médicos que están en la pública están en la privada, porque no se pueden hacer milagros. Entonces un médico se ha formado, salvo excepciones, ¿no? Un médico se ha formado en un hospital, que es la verdadera universidad, está en los hospitales, del conocimiento de la medicina, de la clínica, está en los hospitales, se ha formado, ha costado mucho dinero, ha hecho sumir y trabaja por la mañana, si puede. Ha habido contratos de un día, contratos de por hora, esto Esa es la cosa. impresentable. Sí, lo ha habido. Y luego por la tarde pues trabaja en lo privado. Y se encuentra el mismo médico en la pública y en lo privado. Yo creo que hay que defender la sanidad pública, pero no podemos entrar en decir que la sanidad está muy mal y que esto que el neoliberal, además esa palabra de neoliberal, no sé a qué se refiere lo del neoliberal. Decir, bueno, es que están derivando a hospitales privados. Hombre, el caso del Hospital Pascual de Andalucía, donde el Partido Socialista, en este caso, con buenas relaciones con el Hospital Pascual, toda la red que tenía, pues estaba en el Hospital Militar, donde estaba al lado del Santuario de la Victoria. Detrás. Curiosamente, luego lo cogió el Pascual, no ha funcionado porque no ha tenido suficientes medios, como empresa privada pues ha quebrado y ahora se va a hacer un hospital público allí. Pues bienvenido a la sanidad pública. Yo creo que no estamos tan mal. Ahora se están politizando en exceso. Como todo en España, se politiza cualquier cosa de una manera, o tú eres de izquierda o tú eres de derecha. Ni izquierda ni derecha, hay momentos en que se me apetece votar a uno y hay momentos en que se me apetece votar a otro. Eso tiene que ser así, ¿no? Bueno, y con esto y un bizcocho me callo. Se acabó, ¿no? Bueno, nos quedan más temas. Si queréis añadir algo respecto a la sanidad o si no, nos vamos hasta el Congreso porque queremos hablarle de crispación, de la crispación que se ha vivido en el Congreso en las últimas semanas. Yo voy a poner sobre la mesa dos ejemplos, el caso de la ministra Montero y el caso de Patricia Rueda, la diputada de Vox. Vamos a empezar analizando uno, si os parece, hablamos de él y después hablamos del siguiente. Como les decía, el primero, el referido a la ministra Irene Montero. Pues todo se desataba tras la ley del solo sí o sí, o más concretamente sobre la reducción de penas. Carla Toscano, una diputada de Vox, en su discurso pues le decía que su único mérito era haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Esto provocaba las críticas de la oposición y muchísimas reacciones. Por la ley del solo en sí es sí, por ejemplo, el Partido Popular convocó la semana pasada su particular rodea al Congreso. La ministra de Igualdad pues contestaba rápidamente y decía que promover la cultura de la violación pone en cuestión la credibilidad
de las víctimas. Podemos reaccionaba en defensa de la ministra y va a presentar declaraciones institucionales en ayuntamiento y en diputaciones en solidaridad. Esto lo he resumido yo muy rápido para daros la palabra, pero bueno, más o menos podéis tener una idea de por qué motivo llegaba pues la crispación en este asunto al Congreso. La ministra incluso pues lloraba y entre lágrimas, pues bueno, pues por lo que allí había ocurrido a raíz de esas declaraciones. ¿Qué os parece todo esto? No sé si quizás veáis un motivo más por el que la ciudadanía pues rechace, ¿no?, cada vez más a la clase política por este tipo de espectáculos que sin duda no deberían suceder, si mucho menos pues faltándose entre ellos, como han hecho los partidos. Jesús, comenzamos por ti, adelante. Yo creo que ni en las comunidades de vecinos de los bloques, de las barriadas marginales de Málaga, o Portada Alta, Carretera de Cádiz, se habla como se habla en el Congreso. O sea, yo creo que se habla con más respeto en cualquier barriada y en cualquier de estos que en el Congreso. En fin, yo no he asistido tampoco a muchas reuniones de comunidades de propietarios de Portada Alta, pero bueno, yo estoy convencido de que no se hablan de esta manera. El tema de todas maneras, la libertad en el Parlamento es fundamental. No tiene por qué llegar a los insultos ni a la injuria, pero sí la libertad de una crítica total. Si no lo tienes en el Congreso de Diputados, no la tienes en ningún sitio. Entonces, me parece que una cosa es la libertad de crítica y otra cosa es llegar a los límites de esa libertad, llegar al insulto personal. En el caso de la ministra Irene Montero, la ley, curiosamente, la ley de sí es sí, yo creo que es una buena ley de libertad sexual. Lo que pasa es que han cometido el error de derecho penal de rebajar las penas automáticamente. Yo como abogado sé que la ley más favorable al reo, te pongas como te pongas, un juez tiene que cumplir, en España desde hace 200 años o más, ¿no? Tiene que cumplir con esa norma, la más favorable al condenado. Entonces, lógicamente, quitando esa metedura de pata, el resto de la ley no me parece mala, me parece una buena ley. Curiosamente, esto ha tapado porque la culpable parece que es Irene Montero. Señor, es del gobierno de España, quien hizo el anteproyecto de ley, pues, quien sea, pero lo aprobó el Consejo de Ministros. Y fue el Consejo de Ministros, con su presidente a la cabeza, el que llevó al Parlamento el proyecto de ley. Y se aprobó el proyecto de ley. Curiosamente, además, se aprobó todo, incluso Ciudadanos, ¿no? Votó a favor del tema. Lo cual nos viene a decir que los legisladores, el Congreso de Diputados como legislador, los lawmakers, que le llaman los americanos a los legisladores, es que ni se leen los proyectos de ley, o no lo estudian a fondo, o no tienen asesores suficientes para estudiar esos proyectos de ley. Señores, estamos hablando en manos... O no han oído, se le advirtió por todos lados. O no han oído, ¿en manos de quién estamos? Si el Consejo de Estado le dice determinadas cuestiones y tú te lo pasas por el transportín, oye, hay un deterioro institucional, ¿no? Porque para eso está el Consejo de Estado. Pero digo, esto no es vinculante. Bueno, no será vinculante, pero es una opinión fundada. Y si no escuchamos las opiniones fundadas, ¿para qué nos sirve? Yo creo que cada vez hay como más desafección de la clase política. Y curiosamente, The Economist lo decía en un artículo hace poco. ¿Qué pasa en España? Donde todo el mundo va en contra de su propio país. Parece que es un deporte contra España. Incluso he escuchado que Portugal tiene una canción que dice: Portugal no es España, ni Cataluña es España, ni el País Vasco es España. ¿Pero esto qué es? Es que es un deporte meterse con España. Entonces, ¿España qué es lo que es? Yo ya me quedo un poco... Si Andalucía y los gallegos tampoco somos españoles, entonces ¿qué es lo de España? Es el único país donde la gente va en contra de su propia nación. No el único país, sino el índice más alto donde va contra su propia nación. Y existe una absoluta desafección de la clase política. Esto en encuestas, está publicado en The Economist por institutos internacionales y por encuestas del Instituto Elcano, del Real Instituto Elcano. Es decir, que es una verdad o se acerca mucho a la verdad. ¿Por qué estamos tan desafectos a la clase política? Porque estamos en manos de unos melones importantes. Yo creo que tendrían que rendir cuentas, ¿no? Decir, ¿usted por qué hace esa ley tan mal, no? Porque si yo me equivoco, yo estoy sometido a una responsabilidad civil. Si tú te equivocas como médico, como lo que sea, conductor, como lo que sea, usted está sometido a responsabilidad civil. El Congreso de Diputados no.
O sea que tú eres un político, estás 4 años, 8 años, te equivocas 20 veces, produces un desajuste tremendo que cuesta dinero y cuesta daño y no rinde cuentas nunca. Hombre, yo creo que hay esa desafección de los políticos está ganada a pulso por estos torpes. En fin, ahí queda. Ahí queda. Mar. Yo aquí no voy a tolerar la equidistancia en cuanto a hablar de la crispación como algo fantasioso que no tiene una responsabilidad, ¿no? Como si eso fuese un proceso natural que se da la desafección. No, la desafección tiene unos culpables. Y tiene unos culpables y son las personas que utilizan tonos que hace que la gente no quiera escuchar a los políticos ni quiera entender que sí hay unos que son los responsables de esto, que por ejemplo es el gran cometido del partido de Vox, ¿no? Que de hecho es quien le dedica estos insultos a Irene Montero. Hay que aquí diferenciar unos asuntos, y es que es normal la crítica al cargo electo, al político, es normal la crítica, pero cuando esa crítica tiene algo que ver con tus funciones, no cuando aludes a la vida privada e íntima de una ministra. Entonces esto es intolerable, y esa equidistancia de hablar de es que la crispación, es que no sé qué, no, perdonen, es que hay gente agrediendo y gente agredida, y eso hay que decirlo. Sin embargo, lo que creo que tenemos que hacer es intentar obviar a esta gente, intentar que no entrar en sus juegos. De hecho, el PP ha mantenido ahí una equidistancia que no creo que le haya favorecido. El resto de partidos se han hecho bloque con la ministra, porque esto al final nos hace daño a todos, ¿no? El rebajar la clase que se le espera a los políticos que están dentro de una institución tan importante como es el gobierno de mi país, de España, que no sé por qué esto ha derivado a hablar de que no queremos a España. También tenemos formas distintas de querer a España según quienes se trate. Y en cuanto sí voy a hacer una pequeña crítica a Irene, porque creo que hablar de fomentar la cultura de la violación quizás ayuda también a esa crispación, ¿no? Sabiendo el contexto, tienes que intentar suavizar el tono. Sí, usar un circunloquio para decir que lo que ha hecho la Xunta de Galicia es culpabilizar a las víctimas de la violación, ¿no? Porque esto de es que no debería pasar, pero pasa. Pon el foco en el agresor y no en la persona víctima. Entonces, bueno, sí, pues en ese sentido pues habría que hablar pues de que esta campaña favorece la connivencia con los violadores o con los agresores sexuales. Pues sí, esa quizás es la diferencia con respecto que podemos tener, por ejemplo, la forma de los verdes europeos pues con otros partidos que están en el Congreso. Pero me parece que esto no debe repetirse y que ni los medios de comunicación ni los partidos del PP para allá deberían jugar a esto, sobre todo por el bienestar de nuestra democracia. ¿Qué da tu opinión, José Enrique, respecto a Irene Montero? Bueno, y hablamos después pues, de Patricia Rueda. Una señora que juega a ser política y no estar preparada lleva consigo eso. Es así de fácil. Y valen la recita sarnosa o la recita que quiera usar, pero es así. El insultar a Vox, por aquí, por cierto. insultar a Vox ya estamos acostumbrados a que insulten a Vox, pero queda exactamente igual. La ley, en parte, está bien, y en parte, que fue para lo que se creó, está mal. Y no quisieron, porque no hay humildad, de oír a los abogados, a todos los abogados, a todas las asociaciones de abogados que ahí entran, de derecha, de izquierda, de centro, es decir, hay de todo tipo, a los jueces, a los fiscales, que ya decían que la ley iba a dar esos problemas, y los problemas los está dando. El insultar, hombre, yo recuerdo que Pablo Iglesias insultó de la misma forma a la mujer de Aznar, o ya no nos acordamos de aquello. Y no se armó el expolio, ni Aznar lloró, ni salió, ni montó nada. Que sepamos. No sé si en privado lloraría, o en privado diría, pero en público, pues bueno, aguantó el chaparrón, que no tenía que haberlo aguantado, lo mismo que esta. Y para mí sí insultar a una señora, a Cuca Gamarra, eso sí insultar, decirle que promueve la cultura de la violación. Sí, eso es insultar. Que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. No está poniendo nada de eso. Usted ha hecho una mala ley
Y tendría que ser lo humilde para decir, señores, que me he equivocado en esta ley, o en estos puntos de la ley, o en estos artículos de la ley, que además no he querido oír a nadie, porque estoy por encima del bien y del mal. Y eso es lo que ha pasado, no hay más nada. Oiga, la clase política es la que tenemos, el habla que tienen es el habla que tienen, ¿eh? La crispación que hay se nota y cada vez va a ir a más. Desgraciadamente va a ir a más. ¿Eh? Pero a esta señora no le han dicho que lo retire del diario de secciones, ni la han expulsado, ni nada de eso, ¿no? Le dijo la presidenta Meritxell Batet que rogaba que de aquí en adelante no dijera expresiones de ese tipo. O sea, la cultura de la violación, esto es exagerado, ¿no? La cultura de la violación. En el calor del debate. Que pueden meter la pata, oiga, pues sí, lo retiro y ya está. Oye, no una cosa nada. que... Pero una cosa, entiendo que Risa Sarnosa era malintencionada, ¿no? Que Marnos... No, malintencionada. Malintencionada. Perdón, he dicho Sarnosa, no malintencionada. En ese sentido, no. aclararlo, que no me gusta nunca que se No, quede no, siempre... perdón. Que se quede siempre Perdóname, nadie, Mar, no he querido decir nadie eso, he con querido eso. decir... Oye, una acotación que quería hacer Jesús, respecto adelante. a esta ley, y perdonadme, pero efectivamente lo del tema penal viene en las disposiciones finales, ¿no? O sea, que no viene en el meollo de la ley. El meollo de la ley crea una administración de la igualdad, observatorios, educadores, o sea, hay que educar a los militares. Y entonces hay gente que se va a colocar como educadores de los militares, que yo me gustaría a los militares, a los profesores, a los médicos, a los jueces, por supuesto, a los fiscales. Lo quieren educar, o sea, lo que quieren es comerle el coco, claramente, comerle el coco. ¿Quién lo va a educar? Pues, ¿quién lo va a educar? ¿Quién lo va a Pues educar? las legiones de Irene Montero, de Podemos, de Izquierda Unida, del Partido Comunista y algunos del Partido Socialista, Jesús, que le dirán a los fiscales. Mar está tomando aire. Bueno, pero No, yo lo digo es por que- eso, yo lo digo también por provocar un poco, pero hombre, eso de educar, porque ha sido a mí eso me suficiente parece hasta un ahora. fallo. ¿Usted por qué me tiene que decir a mí como si la gente fuera estúpido? Es una obligación O si no usted, de sí, las ya, instituciones, de las es una obligación de las instituciones promover Las instituciones, la igualdad. pues mira, yo las instituciones, Y así hay que hacerlo. con el deterioro de las instituciones, yo a las instituciones les digo que se vayan a tomar Ah, sí, viento ya a la que farola. lo Sí, quemamos todo. lo digo claramente, ¿no? Claro. O tengo que firmarlo con mi DNI. Yo Es que quiero decir- el tema de educar a todos, oye, de usted un poquito de libertad, como esos anuncios, perdona. anuncios continuos de decirle, no, es que eso pasa en la campaña de concienciación de Mao Zedong en la primavera. Hay que salir a educar a las masas y a los profesionales en el tema de la igualdad de la mujer. Están concienciados. ¿O tú te crees que un juez no tiene si es hija, que a las no mujeres tiene nos mujer, matamos o un solas? fiscal o un profesor no está en el mundo? Claro que está en el mundo. ¿Para qué tienes que organizar y colocar a miles de criaturas que se quieren colocar en el Estado con una nueva administración de la igualdad? A mí me parece un exceso y yo que conste que estoy en desacuerdo con eso. Esto porque tiene que educar. Bueno, algo más, Mar, si quiere Déjame añadir, terminar y una José cosa. Enrique, si Educada quiere ya, añadir hombre, algo, tú y si estás- no hablamos de lo de Patricia Rueda, lo que Por queráis. Adelante, no Mar. seguir y no hacer el mismo juego en el que están intentando que entre, no voy a entrar, porque además se han hablado en términos que son absurdos. Hablar de libertad con respecto a no tienes libertad para ser machista. ¿Me estáis negando que haya todavía gente que se lleva una cultura patriarcal y una cultura machista en nuestras instituciones? Pues No, claro, habrá y nuestras alguno, instituciones públicas hay que velar porque sean Los igualitarias, fiscales, porque se todos promuevan los valores fiscales en feministas fila, de los igualdad. jueces en fila, todos en fila, pensando de la misma manera. Mira, los jueces No es pensar de y la los misma fiscales manera. están No es educados pensar de ya. la misma manera, es pensar en igualdad. Pero vamos a ver, si hay más mujeres Más mujeres jueces que hombres y No, no, fiscales, es que mujeres, también- es que ya no sé qué significa igualdad. Porque hay Oiga que usted, educar si a- los jueces de primera instancia hay mayor número de mujeres que de hombres, ¿también hay que educarlas? Claro, Ah, es que vale. se trata de Vale, hacer una vale. administración Vale, donde vale. haya mucha gente colocada que le diga a una jueza, una mujer jueza que parece que vive en el aire, que no tiene hijos tampoco y que no es mujer, decirle que está doblemente explotada, que tiene que ir a su casa y organizar su casa. Eso tiene que ver una persona muy preparada, ¿no? De no esto, tiene nada donde que le ver la diga preparación, en cómo ese tiene sentido. que educarse esa jueza. Ya a mí me parece una exageración, lo tengo que decir. Bueno, hablamos de, si queréis añadir algo, no sé si queda algo pendiente, No, José no hay Enrique, más, Mar. en estos términos ya no hay más. Bueno, hablamos sobre lo ocurrido, en este caso con la diputada
Patricia Rueda. Estaba en el uso de la palabra y acusaba al Gobierno desde la tribuna de permitir, leo textualmente, permitir a filoetarras, de premiar, perdón, a filoetarras con los presupuestos generales del Estado. Gómez de Celis estaba en ese momento presidiendo el Congreso, le advirtió varias veces de que retirase ese término, el término de filoetarra. Patricia Rueda se negó y finalmente pues se le retiró el uso de la palabra y junto a los diputados de su grupo de Vox pues abandonaron el Congreso. Otro ejemplo, como yo decía al hacer la presentación, de crispación en el Congreso, y bueno, pues quisiera saber también vuestra opinión y valorarlo. Mar, de nuevo empezamos por ti. Pues esto es tristísimo, continúa la degradación de nuestras instituciones democráticas, hay que tenerle un respeto a las instituciones democráticas y esta gente han venido a rebajarlo. En cuanto al término... Personas, no, gente, ¿eh? Bueno, Ya, son es la segunda gente, vez que dice personas... gente en forma... No son gente, son O personas. sea, sarnoso no es malo, pero gente Te he pedido chunguísimo. disculpas porque me he equivocado de adjetivo De todas maneras, rápidamente lo ha sí. perdón. Es decir, Vale, pero- una cosa es gente, otra cosa es persona, otra cosa es mala... Son personas, seres humanos, que están degradando nuestra institución democrática. Tirar de filoetarra ya es absurdo, yo creo que ya a casi nadie le cuela, solamente pues a los que piensan como ellos, que esperemos que cada vez sean menos. Yo voy a poner un ejemplo, voy a hacer un paralelismo, ¿vale? Un etarra es una persona delincuente que ha estado en la cárcel y que vuelve, ¿vale? Y la estamos acusando de no seguir las normas, ¿no? Sin embargo, están en una democracia, han abandonado el uso de las armas, las personas que han cometido delitos o asesinatos han cumplido condena y ya está. Vamos a pensar que esto, vamos a pensar en otro delito, en otro delincuente, un ladrón que ha estado haciendo fortuna, ¿vale?, de robar, ha estado en la cárcel, ha salido, lo ha hecho todo súper bien y se ha convertido en millonario, pero lo ha hecho de manera legal. ¿Estaríamos en contra de que ese ladrón que se ha reinsertado en la sociedad pueda tener oportunidad de conseguir el mismo fin, que es enriquecerse, pero siguiendo las normas del juego? No sé, por preguntar. Es que no es así. Oye, perdóname, Mar, que no es nada personal, pero no es en absoluto así. Pero... Es que ese ladrón que tú llamas, que equiparas a un ladrón, lógicamente rehabilitación del delincuente está claro. Pero cuando Bildu dice que tenemos 200 de los nuestros en la cárcel, se está refiriendo a los de ETA que están todavía en la cárcel. Y en palabras de Otegi, si tenemos 200 de los nuestros en la cárcel, merece la pena pactar los presupuestos con el gobierno para sacarlos, acercarlos primero al País Vasco y sacarlos cuanto antes. Eso no le pasa a ningún ladrón. Pues mira eso qué le pasa fácil me lo has puesto. a Bildu, que yo, y perdona... No, la termino. Y además que me has dado en mi opinión, el pase. En mi opinión, y yo creo que eso también Bildu lo dice, es filoetarra. Sí, yo lo digo así, con mi nombre y mi apellido, y quien opine lo contrario es que no ha oído a Otegi, o si lo ha oído no lo quiere entender. O quiere mantenerse en el poder, en el gobierno, pactando con filoetarra. Esta chica, esta señora, Patricia Rueda, no dijo tampoco una cosa tan descabellada como para quitarle la palabra a una diputada. Vamos, a mí me pasa y ya me puede venir la Guardia Civil, bueno, la Guardia Civil no, sería la Sansa, ¿no?, o quien sea, a detenerme. Porque no, yo estoy en el uso de la palabra y Mar, no es nada personal. No, por supuesto, para nada. Lo que sí, vamos a hacer una comparativa en lo que me estás diciendo. Tú estás juzgando a una formación política que ha seguido las normas del juego, ¿vale?, con su pasado. Juzgando no, perdona. Juzgando no, calificando. Vale, calificando. Pues es como si yo ahora califico... Yo no, ella, Patricia. Vale, es como si yo ahora califico al PP de partido fascista porque todos sus fundadores, a nadie se le escapa que eran ministros del régimen. Pero yo no le voy a llamar, a mí no se me ocurriría llamar al PP fascista. Fascista no, pero franquista, ¿por qué no? Vamos a ver, ¿por qué no? Porque ya no pero estamos si en ese... Ibáñez, porque uno de los fundadores era franquista. Yo no lo veo ese comparar... contexto se ha superado. Y yo, una vez que hacemos la transición, tenemos una constitución y una democracia, yo juzgo a la gente por su presente y no por su pasado. Pero es que el presente de Bildu es que cuando sale ese ladrón que no, es que el presente de Bildu es que es un partido político que lo ha votado la gente. Mar, pero cuando sale... La gente también se lo estoy cuando diciendo sale de la cárcel uno de ETA y va a su pueblo, al Sasua, por ejemplo, pues le hacen un homenaje. Y le he dicho, tú eres un gudari vasco, un soldado vasco, y honor a ti porque ha empuñado las armas. Eso se lo dicen
Pero es que estamos la haciendo una gente de comparación. Bildu. Entonces yo eso, los mismos de Bildu, si estuvieran aquí, diría, pues sí, lo hago porque sí. Pues, yo creo que decirle filoetarra tampoco está... Decirle que el gobierno ha pactado con los filoetarras tampoco es descabellado, ni algo... Pero por favor, que sea estáis muy, diciendo muy... que han pactado Bueno, a ver, con vamos una a formación escuchar, terrorista. Vamos a escuchar a José Enrique y Oye, después parece que continuamos yo el soy debate. no voy a- Mar y Jesús, adelante José Enrique. Yo creo que este gobierno no está gobernando, está desgobernando. Está creando crispación. Miren usted, el que es etarra, es etarra. El que es separatista, es separatista. Los comunistas son comunistas. Bueno, Y esa- eso tampoco está claro. Los No, no. comunistas hoy son Bueno, socialdemócratas. Vale, pero empezó por decirle, te voy a quitar la palabra. Empezó por ahí. A Patricia Rueda. A Patricia Sí, a Rueda. Patricia. Te voy a quitar la palabra. Es en 40 años la primera vez que expulsan a alguien del estrado. Simplemente por decir filoetarra. Filoetarra significa amigo de los etarras. Y ahora que me digan que Otegi no es amigo de los etarras. O que me digan que cualquiera de ellos no es amigo de los etarras. Filoetarra. No te están insultando, amigo de los etarras, ¿eh? Entonces, tendrías que estar orgulloso. Tendrías que estar orgulloso que te digan eso, porque además tú lo vas diciendo. Lo mismo que los separatistas son separatistas y están diciendo que quieren desgranar España para separarse. Entonces, no veo yo cuál es el problema de que se le diga a una persona filoetarra. Ya, pero No mira, lo es. yo me acuerdo, perdón. El problema no está ahí. El problema es que están entrando en todas las instituciones y están creando crispación. En el CIS, en el TSE, en el CGPJ, en todas. Le quedaba ya también están metiendo la mano. En el Tribunal Constitucional ya lo estamos viendo. Quieren meter a un exministro en el Tribunal Constitucional. Oiga, pero vamos, es que esto ya va clamando al cielo. Claro que cargan el ambiente. Y no entiendo por qué tienen que expulsarla del estrado por decir amigos de los etarras. Amigos de los etarras. ¿O es que no es amigo? ¿Le preguntamos? Si le preguntas te va a decir que sí. Entonces, ¿por qué tengo que retirarlo? ¿A quién eres faltado? ¿Qué falta de respeto he tenido? Sí, además está en el uso de la Yo voy a palabra. dar una noticia. ¿Sabéis que ETA ya se desarticuló y desapareció hace ya unos añillos? Vaya. ¿Quién? ETA se desarticuló, ETA no Armada. existe. Ay, por favor. No sé, pues tendrá que soñar las pruebas, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Y Franco murió en el 75. Y todavía tiran de la cadena y todavía sigue dando vueltas porque está hace ya 25, 22, 40 y... ¿cuántos años? 7 años. Y todavía viene con el rollo de Franco. Claro. Venga, hombre. Mira, una cosa que sí me acuerdo, Botella tengo que medio decirlo, pelón. es una representante de Esquerra Republicana dijo claramente, vamos, en el Parlamento, en la investidura, es España me importa un comino. Y nadie le dijo nada. Eso lo dijo la de la DRC. ¿Para qué están en el gobierno? Bueno, Para sí, romperlo. claro, ahora está pactando con el RC, pero España me importa un comino. Como ella hay muchísimo de RC que a España le importa un comino. Pues decía yo que esto... Lo de Patricia Rueda a mí me parece que ha sido un pasón por parte del sustituto de Meritxell Batet, que es Rodríguez de Celis, ¿no? De Rodríguez Yo creo que ha Celis, sido sí. un pasón. Sí, de Celis. No tiene por qué haberla cortado de filoetarra. Le ruego que tenga lo que le ha dicho cuando dijo lo de la cultura de violación. Del orden del día. Del diario de Del sesión. diario de Pero sesión. no Ya decir, le está. quito la palabra, vaya usted fuera. Hombre, la vaya a detener además. ¿Eso qué es, Lo está hombre? coaccionando. O lo quitas. Fue un patón, como la copa de un pino. ¿Algo más, Mar? Nada, José Enrique. No. Simplemente Pues- que Cuca Gamarra, no olvidemos que representa a 6 millones de votantes. Y le han dicho promover la cultura de la violación. Es decir, esos 6 millones están promoviendo la cultura de la violación, ¿no? Sí. Joder. Yo no sé qué cultura es. Vamos, Yo tampoco. Bueno, tenemos más temas por delante, pero tenemos que hacer una pequeñita pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Aquí estamos ya de vuelta, continuamos con la marcha de Málaga TV y queremos hablar de la guerra de Ucrania, un tema que sigue de actualidad, pero que parece que los medios de comunicación pues tenemos olvidados o que estamos ya acostumbrados, pero realmente está cobrándose la vida de muchísimas personas. La pasada semana conocíamos, por ejemplo, que Ucrania cifra entre 10.000 y 13.000 el número de sus militares muertos en la guerra, una contienda que se desató el pasado 24 de febrero, que vaya a cumplir un año y que desgraciadamente
pues sigue vigente. Como último suceso, pues bueno, por ir a la última actualidad, ya saben que la pasada semana se interceptaron paquetes con un ojo aplastado de animal, y hemos tenido hoy la noticia de que aquí, precisamente en Málaga, la embajada de Ucrania en Málaga, pues también se le ha interceptado un sobre con ojos de animales en el consulado, de Ucrania en Málaga. ¿Qué os parece este asunto que, bueno, pues parece que se está haciendo crónico y al que nos estamos acostumbrando y no debe ser así? Os voy a pedir intervenciones cortas, por favor, porque tenemos que cumplir con los tiempos y nos queda todavía un pase a publicidad. José Enrique, adelante. Yo no creo que sea una guerra, para mí es una invasión. Han invadido otro país, por motivos que, bueno, que todos conocemos, que son, pues, bueno, no perdamos tiempo, dices que está, y que ahora las sanciones que se le están poniendo no están dando los resultados porque siguen con su batalla, y que ya hoy han vuelto a amenazar con el tema de armamento nuclear. Y que no olvidemos que en Ucrania ahora hace mucho frío. El otro día yo te comentaba que había un legionario que está allí, un legionario que está luchando, y los datos que nos facilitó eran tremendo del frío de hace un mes. Es decir, que ahora ya... Entonces, para mí es una invasión sin ton ni son, y que Europa, las sanciones que está poniendo, pues no está teniendo ese resultado que se esperaba que tuviese. Jesús. Bueno, yo creo que lo primero que hay que pedir es un alto el fuego, ¿no? Alto fuego inmediato. O sea, eso de que mueran 10, 12.000, yo creo que más, ucranianos, y por parte de los rusos era una también. cifra más alta, estas son, digamos, las oficiales del gobierno. Yo, por la cifra que leo, pues yo me meto en periódicos de Ucrania y de Rusia, ¿no? Y entonces la cifra que hablan los ucranianos son de 90.000. Sí, es mucho más, o sea, posiblemente, como cualquier militar lo sabe, siempre se multiplica por 7 las víctimas del enemigo y se divide por 7 las víctimas propias. Pero es un desastre, y yo lo que pido es un alto el fuego. Y lo que pasa es que esto de seguir armando, lo pide, es verdad, los ucranianos en un alarde de valor, de valentía y de sacrificio tremendo, ¿no? Y piden armas y más armas. Pero yo creo que habría que parar un alto fuego primero. Después una negociación, eso va a ser muy difícil. Lo sabemos que va a ser muy difícil porque esto arranca desde el año 91, desde la independencia de Ucrania, ¿no? Realmente hay una Ucrania rusa, Donetsk, Lugansk y la península de Crimea, son de población pues, rusófoba, o sea que va a ser difícil las negociaciones. Pero lo primero que tenemos que pedir, cualquier persona de buena voluntad, creo yo, es alto el fuego. No más guerra, no más muerte a los dos bandos. Yo entiendo que ahora mismo se están muriendo de frío en Ucrania, porque los rusos han tenido bombardean todas las centrales de energía, con lo cual si no tienen energía no pueden ni cocinar. El llamamiento de la gente de Ucrania es realmente muy duro, pero resisten. Es un alarde de voluntad que la verdad para los europeos acomodados de Occidente no lo podemos entender. Nosotros nos rendiríamos a los 5 minutos. Y además razonablemente. ¿Para qué te vas a matar como se están matando? Pero lo primero que hay que pedir, y repito, y ya no lo repito más, es alto el fuego ya, para las Navidades. Es tu turno, Mar, adelante. A mí también me encantaría pedir el alto al fuego por las Navidades, pero me temo que no estamos hablando con personas sensatas. Yo quiero lamentar, y públicamente, que no toda la izquierda tenga claro que la URSS no es el régimen de Putin, que sí, lo único que se mantiene en este camino es la corrupción, que antes era de izquierda y ahora es una corrupción de derecha. Nosotros los verdes europeos tenemos claro quién es Putin y sabemos que no se va a quedar ahí, y que lo que tenemos que hacer es apoyar a Ucrania, nos guste más o menos su gobierno, es un gobierno democrático, porque Putin es un régimen que si le llamamos democracia me parece llamarle demasiado, de hecho no se cuidan ni los mínimos derechos humanos, hay muchísima homofobia que lo conocemos todos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Seguir cortando los suministros de Rusia, ganar independencia energética para que en vez de pulsar el botón nuclear sea sensato, vea que también necesita su población una renovación democrática y que esto por supuesto se acabe, y ahí estoy de acuerdo por primera vez, y espero que en algún momento más, ¿no? Estoy de acuerdo en que es una invasión. Hablar de guerra como si los dos bandos fuesen iguales, no, hay una invasión de
de un país antidemocrático de uno democrático. José Enrique, ¿algo más rápidamente? Muy rápido, muy rápido. Ahora voy a discrepar yo con Mar. Con lo bonito que había quedado. No, pero vamos a terminar bien. Yo creo que es un gobierno totalitario, pero no de derecha. Ten en cuenta que quien apoya este gobierno es Cuba, Venezuela, China, y todos son de régimen comunista. Es decir, no digas que son ahora de derecha. Son todos los que estaban en el poder, como tú habías dicho antes, o había dicho él antes, en la época de Franco, ahora han ganado dinero, pero eran antes del régimen comunista todos, no son de derecha, son totalitarios. Y yo no entro ni de derecha ni de izquierda, es un régimen totalitario, y ahí me callo, para no discrepar. Podemos tener también diferencias en cuanto a la definición de izquierda y derecha. Entonces, como no vamos a cansar a la audiencia con este asunto... Además, tenemos que despedir a Mar porque tenía esta Sí. tarde un compromiso. Yo le pedía que viniese a este debate, muy amablemente Lo aceptaba, siento pero mucho. eso sí, tiene que marcharse unos minutitos antes, así que aprovechamos para despedirte durante el siguiente paso publicitario y volvemos enseguida ya con pocos minutos. Bueno, pues ya estamos de vuelta tras la publicidad, nos quedan pocos minutos, pero os quiero tratar también y quiero plantear a mis colaboradores, en este caso a José Enrique y a Jesús, otro tema importante. La pasada semana la Junta de Andalucía aprobó el Consejo de Gobierno la Ley de Impulso a la Sostenibilidad y Territorio de Andalucía, conocida como la Lista, una ley pues que llevaba ya mucho tiempo de tramitación, que era necesaria que se aprobase, y entre otros objetivos pues simplificar el marco jurídico pues era fundamental, sobre todo para esos trámites. Es una ley que incorpora pues algunas novedades importantes, pero como queda poco tiempo, lo que diga yo seguramente será mucho menos interesante que lo que cuenten ellos, pues les doy ya la palabra en esta ocasión a Jesús. Adelante, Jesús. Bueno, David, permíteme que diga que lo que se ha aprobado es el reglamento El de la reglamento. lista. La ley ya estaba Aprobada, cierto aprobada es. y lo que se ha aprobado Cierto el es reglamento. he corrido yo mucho, Bueno, es cierto. la verdad es que esto supone en el urbanismo español, ya no solamente andaluz, sino español, un cambio absoluto, ¿no? Porque desde el año 75, el texto refundido de la ley del suelo, estamos hablando de hace ya muchísimos años, existía suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Y ahora en la lista lo que es urbano o no urbanizable, rústico. Entonces, ¿esto qué significaba? Que antes el planificador determinaba cuál era el suelo urbanizable para hacer un plan parcial. Entonces había fincas donde sí se clasificaba y otra que estaba justo al lado del mismo cultivo o el mismo situación no se clasificaba, debido a razones, vete tú a saber si de dar dinero o no dar dinero, o que el planificador entendía que estaba mejor así, ¿no? O Bajo el su delineante tiraba la línea. exacto, o la pintaba de un color o pintaba O de de otro. otro. Bueno, este es el tema. Y ahora no, ahora es suelo urbano, no existe el suelo urbanizable. Pero si alguien dice, oye, usted, que yo quiero desarrollar en este sitio, en esta finca o en este terreno, quiero desarrollar tal y tales viviendas, voy a dar tal equipamiento, eso se somete a información pública, se somete a estudio medioambiental, se somete a la Junta de Andalucía, aviación, o sea, todas las administraciones dicen, y si es viable, se tira para adelante. Entonces yo creo que la lista ha supuesto un avance. Tiene también el peligro de que es la administración la que dice cuáles son los de interés público y social específico, de forma que ahí puede haber cierta arbitrariedad. Entonces, si yo soy el que mando, pues yo, si me conviene, diré, interés público y social, y si no me conviene, no lo diré. Pero vamos, quitando este riesgo que siempre existe, yo creo que es un avance la lista. José Enrique. Yo creo que es un avance porque además en terreno rústico, como bien dice Jesús, en determinados momentos se podrá construir. Se han creado las entidades urbanísticas de certificaciones, me parece. ¿No? Certificadoras. Certificadoras, sí, Certificadoras, correcto. Es lo único que yo no comulgo con algo más, pero con esto en concreto no comulgo. ¿Por qué? Porque eso influye en que hay más gasto para el contribuyente, es decir, más personas trabajando, más cooperadores, eso es público-privada, y yo no estoy nunca en contra de lo privado, pero eso yo entiendo que es una función que tenían que hacer directamente los ayuntamientos con los funcionarios que ya tienen valorado para eso. Ahora te dicen que la ordenación urbanística antes podía durar 10 años, ahora 3.
Oiga, eso no es un logro, no me lo venda usted como un logro. El logro sería, no inmediato, porque no puede ser inmediato, pero en un plazo muy prudente, pero 3 años para decidir, y después, que bueno, el tema de que sean ya, que no haya terreno rústico, a lo mejor que en él se pueda construir, ¿qué va a significar eso? Que se va a abaratar el terreno. Al abaratar el terreno, significa que la construcción se abarata, porque compras más barato, es una regla, no hay más. Entonces, antes era el terreno que había, y el terreno que había, ya estamos viendo los precios que hay en el metro cuadrado en Teatino. Es una burrada, y después, claro, tienes que construirlo, tienes que tal. Y ya para terminar, el tema de que eso también va a beneficiar a las viviendas de VPO, porque van a bajar el precio de esas construcciones. Sí, completamente de acuerdo. El problema va a ser que si el ayuntamiento no ayuda a las empresas no se van a meter a construir, porque tal como está la situación, no van a arriesgar dinero para que se le quede colgada. Es que realmente la urbanización es muy costosa, ¿no? Tiene que hacer pues, todo, suministro de agua, suministro de electricidad, suministro de todos los servicios. Los viales, el acerado, el alumbrado público, zonas verdes, antes de poner un ladrillo. Y además avalado. Todo tiene que estar avalado. ¿Quién puede hacer eso? Pues el gran capital. Curiosamente, si os dais cuenta, en Málaga lo que vienen ya fondos de inversión extranjeros, no que vienen ya, sino lo están haciendo grandes empresas. Todo es en suelo urbano que sea rehabilitado. Por ejemplo, la térmica, por ejemplo, en Martirico, suelo urbano. Lo que pasa es que se ha echado abajo lo que había, o no había nada tal, y se ha levantado. Bueno, lo último, en la zona de Churriana, ese pedazo de urbanización que van a hacer. Santa Tecla, dice. Santa Tecla, en concreto. Pero en suelo urbano lo que ha habido es como una renovación urbana, ¿no? Bueno, esto es peligro, pero es que no hay otra. Y curiosamente también ha subido, hay que decirlo, los precios una barbaridad. Una barbaridad. Hay que hacer vivienda de protección oficial. O sea, yo entiendo que una pareja joven, soportar una vivienda, bueno, yo he pagado hipoteca al 17-18%. Pero que el ayuntamiento, el ayuntamiento, tiene que ayudar a ese constructor a la hora de precios, venta y todo, para que el constructor tenga un aliciente en meterse en vivienda de VPO, bueno, si no, no lo van a encontrar. El promotor, digamos, esto que vivienda en alquiler. Pero sí hay gente que le salen las cuentas con vivienda de alquiler. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Hemos llegado al final. Jesús, te he cortado la palabra. Si querías terminar alguna idea... No te preocupes, en absoluto. Como tendremos más ocasiones, porque nunca nos falla y es un placer tenerte aquí. Estaremos encantados de contar más programas contigo y, por supuesto, con José Enrique también. Sí. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos y les dejo con nuestra habitual recomendación. En esta ocasión no se pueden perder la tercera temporada de Das Boot, el submarino, cada lunes a partir de las 10:10 de la noche en el canal AMC. Gracias por su compañía y sigan disfrutando de nuestra programación en directo. Das Boot, el submarino. El lunes, un nuevo episodio en AMC. Tienes que vivirlo.